Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es una advertencia silenciosa que muchas madres mayores callan, por vergüenza, por miedo o por un amor que a veces no es correspondido. Es el testimonio de una mujer que lo dio todo, por su familia, y recibió traición, que fue echada de su propia casa por aquellos que decían quererla, sin saber que detrás de su silencio se escondía una gran verdad, una historia real, humana, sin exageraciones, pero con una lección que dejará huella. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para que podamos seguir compartiendo relatos como este, historias que conmueven, que despiertan conciencia y que merecen ser escuchadas. Ahora sí, prepárate, porque esta historia no te dejará indiferente. Tengo 72 años. Me llamo Rosalía y nací en la Ciudad de México, en una familia trabajadora. No soy rica, pero con esfuerzo logré tener una vida digna, una pensión estable y una casita en una colonia de clase media alta, donde viví gran parte de mi vejez. Nunca necesité de nadie. Siempre fui independiente, ordenada y muy previsora. Durante muchos años viví con mi ahijada, Ana Karen, una joven a la que crié como si fuera mía. Me ayudaba con los quehaceres, me llevaba a mis citas médicas, y cuando empecé a tener problemas con la columna, fue ella quien se encargó de mí. No era una carga ni una obligación para ella. Incluso cuando yo le ofrecía que se fuera a vivir su vida, me decía con cariño: «Madrina, mi lugar está aquí contigo. No te preocupes por nada. Yo estoy bien». Y así fue por años. Teníamos una rutina tranquila, de respeto mutuo. Yo le pagaba por su tiempo y su esfuerzo, pero también compartíamos cenas, risas, conversaciones largas por las noches. Era, sinceramente, como la hija que nunca tuve. Mi verdadera hija, Paola, hace años que se había distanciado. Se casó con un hombre al que nunca terminé de confiar, Mauricio. Un tipo altanero, siempre buscando pretextos para no trabajar. La última vez que hablamos antes de enfermarme fue cuando le pedí que me ayudara a mover unos documentos del notario. Me dejó en visto. Todo cambió cuando una madrugada me dio un fuerte dolor en el pecho. Ana Karen me llevó al hospital de inmediato. Estuve internada una semana. Fue ahí cuando, como por arte de magia, apareció Paola. Llegó al cuarto de hospital con un ramo de flores y una sonrisa ensayada. «Ay, mamita, perdóname por haber estado tan ausente. ¿Cómo estás? ¿Qué te dijeron los doctores?» Yo no supe cómo reaccionar. La abracé, claro. Una madre no deja de amar. Pero en el fondo algo me decía que no era la misma hija que yo había criado. Desde ese día empezó a visitar con frecuencia. Se ofreció a quedarse conmigo. Ana Karen la trataba con respeto, aunque se notaba cierta incomodidad. Las miradas que intercambiaban no eran de confianza. Yo trataba de calmar las cosas, pensando que con el tiempo todo se acomodaría. Un día, sin previo aviso, Paola me dijo: «Mamá, tengo que hablar contigo. Encontré algo muy delicado. Ana Karen te está robando». Sentí que el mundo se me venía encima. «¿Qué estás diciendo? Mira», me dijo mostrándome unas fotos en su celular. «Esta es tu cadena de oro, la que desapareció hace semanas. Estaba en el bolso de Ana Karen, y eso no es todo. También faltan algunos sobres de dinero». Yo no sabía qué pensar. Confusión, tristeza, rabia. No quería creerlo, pero estaba débil, medicada, y Paola no dejaba de repetirme que todo lo hacía por mi bien, que debía cuidar mis intereses, que Ana Karen solo estaba aprovechándose de mí. Ana Karen lo negó con lágrimas en los ojos. «Madrina, yo jamás te robaría. Por favor, créeme. Esa cadena me la diste tú hace años. Me la regalaste por mi cumpleaños». Pero Paola insistía: «Ya, basta de farsas. No te quiero cerca de mi madre. Lárgate de aquí, antes de que te denuncie».
Yo no supe qué hacer. En medio del dolor, de la presión y de la voz insistente de Paola, terminé accediendo. Ana Karen empacó sus cosas en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Al salir me dijo: «Solo espero que un día veas la verdad. Yo no te fallé, madrina». Y se fue. Los días siguientes fueron extraños. Paola se mudó a mi casa con Mauricio y su hija adolescente, Daniela. Al principio todo era cuidado, comidas calientes, palabras amables. Mauricio incluso se ofrecía a llevar mis papeles del banco, a acompañarme al médico. Pero a las 2 semanas, las cosas cambiaron. Mauricio comenzó a meterme miedo con el tema legal. «Doña Rosy, mire, si algo le pasa, esta casa va a quedar en un lío. Mejor póngala a nombre de Paola. Así evitamos problemas y le damos seguridad a la familia». Yo me negaba, pero Paola me presionaba constantemente. «Es por tu bien, mamá. No te estamos quitando nada. Solo estamos protegiéndote». Después de tanta insistencia y con el notario amigo de Mauricio haciendo el trámite, terminé firmando. Creí que, si era por tranquilidad, valía la pena. Pero fue entonces cuando todo se reveló. A partir del día siguiente, las miradas cambiaron. Paola ya no era dulce. Mauricio ya no se ofrecía a ayudar. Me hablaban con frialdad. Comenzaron a decirme que debía mantenerme más tiempo en mi habitación, que mi presencia incomodaba a la nieta, que dejara de tocar las cosas en la cocina. Una noche, mientras cenaban sin mí en el comedor, escuché a Mauricio decir: «Ya la tenemos donde queríamos. Solo hay que esperar que se muera». Sentí un escalofrío que me paralizó. Al día siguiente les pedí hablar. Les dije que me sentía incomodada, que no era justo cómo me trataban. «Entonces, ¿por qué no te vas?», me soltó Mauricio con desdén. «Ya hiciste tu parte. La casa está asegurada». Y Paola, sin mirarme siquiera, dijo: «Mamá, no queremos pelear, pero no puedes vivir con nosotros si vas a estar desconfiando. ¿Por qué no vas a una residencia? Estarás mejor cuidada». Así me botaron, de mi propia casa. Esa noche dormí en casa de una vecina y al día siguiente tomé un taxi a casa de una persona en quien sí podía confiar. El esposo de Ana Karen, un abogado con el que alguna vez hablé sobre testamentos y trámites. Le conté todo, y lo que me dijo me cambió la vida. «La firma que hiciste es inválida si hubo manipulación o coacción. Además, tú ya habías dejado a Ana Karen como heredera primaria en tu testamento anterior. Si ellos te sacaron, el contrato pierde efecto». Ahí comenzó mi verdadera venganza silenciosa. Después de salir de mi propia casa con una maleta en mano y el corazón hecho pedazos, sentí que todo lo que había construido se desmoronaba. La traición de Paola y Mauricio no solo me dolía, me avergonzaba. Pero más que tristeza, lo que sentía era impotencia. Me quitaron el hogar donde crié a mi hija, donde soñé envejecer en paz. Afortunadamente, aún tenía personas que valían la pena. Me quedé en casa de don Ramiro, el esposo de Ana Karen. Él me recibió con un café caliente y una frase que no olvido: «Señora Rosy, usted no está sola. Vamos a hacer justicia». Esa noche dormí en una cama prestada, con un nudo en la garganta, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Al día siguiente, con calma, le conté todo lo sucedido, desde cómo me manipularon hasta cómo me convencieron de firmar la supuesta donación de la casa. Ramiro, abogado especializado en derecho civil, me escuchó con paciencia. «¿Tiene una copia de lo que firmó?». «No, nunca me la dieron. Me dijeron que no era necesario». «Eso ya es una señal. Pero no se preocupe, voy a investigar». Pasaron algunas semanas. Mientras tanto, yo trataba de rehacer mi rutina. Me sentía una carga.
aunque Ramiro y Ana Karen me hacían sentir bienvenida. Ana, con esa dulzura que nunca perdió, me preparaba mis comidas favoritas. Me cuidaba con un cariño que dolía por contraste. Yo no podía evitar preguntarme cómo dudé de ella. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, me miró a los ojos y me dijo: «Madrina, sé que no necesitas disculparte, pero quiero que sepas que nunca te guardé rencor». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Yo sí necesito disculparme, hija. Te fallé justo cuando más debí confiar en ti». Nos abrazamos largo rato. Fue como recuperar un pedazo del alma. Unos días después, Ramiro regresó con noticias. «Rosy, investigué el trámite. El contrato que firmaste fue una simulación de compraventa. Técnicamente, vendiste tu casa por una suma ridícula. Pero hay algo más importante». Se detuvo, con una media sonrisa. «Tú habías firmado un testamento hace 2 años donde dejabas todo a Ana Karen. Y ese testamento sigue vigente, porque la venta de la casa fue inválida. No se puede ejecutar si hubo manipulación o si el pago no existió». Sentí que me quitaban un peso del alma, pero aún faltaba más. «Te diré algo más. Según la cláusula que tú misma dejaste por sugerencia mía, si algún día alguien intentaba despojarte de tu casa, el contrato podía anularse y revertirse al heredero original. Y eso significa que la casa puede volver a tu nombre o al de Ana Karen». La justicia comenzaba a perfilarse, pero yo no quería actuar con rabia. No quería escándalos ni venganzas abiertas. No soy así. Decidí esperar el momento justo. Mientras tanto, comencé a mover mis ahorros. Lo que muchos no sabían, ni siquiera Paola, es que yo tenía una cuenta bancaria con casi 4 millones de pesos. Dinero de mi pensión, ahorros de años e incluso una indemnización antigua. Lo había guardado todo para una vejez tranquila. Y ahora sabía perfectamente qué hacer con él. Contacté a mi notario de confianza, el mismo que años atrás había redactado mi testamento. Le pedí que actualizara el documento. Dejé absolutamente todo a nombre de Ana Karen. La cuenta, la propiedad, mis pertenencias. También añadí una cláusula especial. Si alguien más intentaba impugnar el testamento, automáticamente quedaba fuera de cualquier herencia. Esa noche dormí tranquila por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, del otro lado, Paola y Mauricio seguían en mi casa. Me enteré por una vecina, Leticia, que ya estaban haciendo remodelaciones, que Mauricio había puesto un televisor enorme en la sala y que Paola estaba organizando cenas con amigas en su nueva casa. Leticia, que siempre fue leal, también me dijo algo más. ¿Sabes qué es lo más triste, Rosy? Que Daniela, tu nieta, no deja de preguntar por ti. Dice que extraña los cuentos que le contabas en las noches. Mi corazón se apretó. A Daniela yo la quería como a una hija más. Siempre fui cercana a ella. La cuidé cuando Paola salía de fiesta o simplemente no tenía ganas de lidiar con su propia hija. Pero ya no podía mirar atrás. Tenía que pensar con claridad. Esperé un poco más, hasta que finalmente llegó el Fostorres, día en que el silencio se rompió. El día que decidí enfrentar a Paola y Mauricio, no lo hice con rabia, sino con certeza. Sabía que tenía la ley de mi lado, la verdad y, sobre todo, la dignidad que ellos intentaron arrebatarme. Con ayuda de Ramiro y su equipo legal, redactamos un documento oficial en el que se declaraba inválido el supuesto contrato de compraventa por coacción, manipulación y falsedad en el pago. Además, adjuntamos las pruebas de que yo no recibí dinero alguno y que el trámite fue simulado por conveniencia de Mauricio. Lo llevamos directamente al juzgado civil de la alcaldía. La demanda estaba en marcha. No me interesaba arruinar sus vidas. Solo quería que se hiciera justicia y que mi casa
mi único legado material, regresara a donde debía estar. No pasó mucho tiempo antes de que Paola se enterara. Me llamó furiosa por teléfono. ¿Cómo te atreves a demandarnos? ¿Después de todo lo que hicimos por ti? Su tono fue como una bofetada. ¿Hicieron por mí? Le respondí. ¿Te refieres a echarme de mi propia casa? ¿A inventar mentiras sobre Ana Karen? ¿A usarme para conseguir algo que nunca les perteneció? Todo eso fue idea de Mauricio. Gritó. Yo solo quería ayudarte. No, Paola. Tú firmaste también. Tú me miraste a los ojos mientras me quitabas lo poco que tenía. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Colgué sin esperar respuesta. Una semana después, recibieron la notificación judicial. Leticia me contó que Mauricio se puso como loco, que gritó por todo el vecindario que yo era una vieja manipuladora y que les había tendido una trampa. Pero lo que más lo alteró fue enterarse de que la casa no estaba a su nombre. Ni al de Paola, ni al de nadie. Porque legalmente la propiedad seguía vinculada a mi voluntad testamentaria. Y esa voluntad ahora se llamaba Ana Karen. En paralelo, algo más sucedía. Daniela, mi nieta, comenzó a investigar por su cuenta. Tenía 14 años, pero era lista. Se acercó a Leticia y le preguntó por mí. Fue entonces cuando la vecina, con delicadeza, le contó la verdad. Daniela fue a buscarme. Cuando la vi en la puerta de casa de Ramiro, no pude evitar llorar. Se lanzó a mis brazos. Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros? Porque a veces, mi niña, los adultos toman decisiones egoístas. Ella lloró conmigo. Me contó que no soportaba el ambiente en casa, que su papá solo veía televisión y que su mamá estaba siempre enojada. Me dijo que me extrañaba, que nadie la abrazaba como yo. Fue ahí cuando supe que había algo que aún valía la pena rescatar. Esa noche, mientras cenábamos juntas con Ana Karen y Ramiro, tomé otra decisión. Si Daniela algún día decidía estudiar fuera del país, yo sería quien la apoyaría. Ya lo había anotado en el testamento actualizado. Una cuenta de ahorro exclusivamente para ella, con acceso cuando cumpliera la mayoría de edad. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba. La audiencia final llegó 3 meses después. Paola y Mauricio se presentaron con abogados que apenas podían sostener el argumento de una venta legítima. El juez, después de revisar los documentos, dictó sentencia clara. El contrato de 1900 compraventa fue simulado y ejecutado bajo presión emocional. Se declara nulo y sin efecto. La propiedad regresa al estado anterior, quedando bajo el nombre de la señora Rosalía Hernández, y conforme a su testamento actualizado, a su heredera, Ana Karen Villanueva. Mauricio salió enfurecido. Paola, derrotada, ni siquiera pudo sostenerme la mirada. Salí del tribunal con la cabeza en alto, no por venganza, sino por justicia. Esa misma noche, Ana Karen y Ramiro me acompañaron a casa, nuestra casa. Cuando abrimos la puerta, el lugar era otro, roto, sucio, sin alma. Pero no importaba, estábamos de vuelta, y desde ese momento comenzamos de cero. Yo no pedí vivir con lujos, solo quería respeto, amor y tranquilidad, y eso por fin empezaba a volver a mi vida. Volver a mi casa fue un proceso largo, doloroso, pero también lleno de aprendizaje. El lugar donde me traicionaron se convirtió en el mismo sitio donde renací. Ana Karen y Ramiro se mudaron conmigo por un tiempo. Juntos, restauramos cada rincón, pintamos, reparamos e incluso plantamos nuevos rosales en el jardín, los mismos que Paola había arrancado porque olían a viejo. A veces, en las noches, me sentaba en el porche con Ana, tomando café. No hablábamos mucho, solo sabíamos que ya no hacía falta explicar nada. Nos habíamos reencontrado donde realmente importa,
en la confianza. Mientras tanto, la vida de Paola y Mauricio comenzó a desmoronarse. Primero, el escándalo del juicio les cerró muchas puertas. Luego, las deudas. Confiaban en que vivirían cómodamente en una casa que nunca pagaron, y ahora debían pagar alquiler, escuelas, tarjetas, todo. Mauricio no tenía empleo fijo, y lo poco que hacía lo malgastaba. Me contaron que comenzaron a discutir todos los días, que él la culpaba de haberlo metido en ese lío, que ella, desesperada, trató de reconectar con antiguos amigos para pedir ayuda. Pero nadie quiso dar la cara por ellos. El último golpe fue el abandono. Mauricio se fue sin decir adiós. La dejó sola con las deudas y una hija adolescente que empezaba a entender la magnitud de lo que su madre había hecho. Un día recibí un WhatsApp. Era de Paola. «Mamá, no espero tu perdón, pero quiero que sepas que lo siento. Cometí errores, muchos. Pensé que te estaba ayudando, pero me cegó la ambición. Perdí tu confianza, tu casa, y ahora también perdí a Mauricio. Solo me queda Daniela. Ella también te extraña. Te pido que no la alejes. Si quieres alejarte de mí, hazlo. Pero no la apartes a ella. No tiene la culpa». Leí ese mensaje varias veces. No respondí, pero llamé a Daniela y la invité a quedarse conmigo unos días. Cuando llegó, corrió a abrazarme. Fue como un bálsamo. Cocinamos juntas, paseamos, hablamos largo. Ella me pidió que no odiara a su mamá. Y aunque nunca usaría la palabra odio, su madre había cavado su propia tumba emocional. Le expliqué que a veces el peor castigo no es el escándalo, sino perder lo que más amas por tus propios actos. Semanas después, activé la última cláusula de mi testamento. El dinero, que guardé por décadas, la cuenta secreta, pasó oficialmente a nombre de Ana Karen. Incluía además un pequeño departamento que había comprado años atrás como inversión. Le dejé todo. Lo único que conservé para mí fue esta casa y un pequeño fondo para Daniela. Nadie más. Hoy vivo tranquila. Mi salud es estable. Ana Karen me acompaña. Y Daniela viene a verme cada semana. Estudia, trabaja medio tiempo y sueña con ser abogada. Como Ramiro, Paola. No sé qué fue de ella. Dicen que se fue a vivir a un cuarto alquilado en la periferia, que trabaja en lo que puede y que no habla de mí con nadie. Yo no la odio, pero tampoco olvido, porque la vida tarde o temprano cobra cada deuda, y esta historia es prueba de ello. Gracias por haberme escuchado. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y recuerda, la familia no siempre es de sangre. A veces es la que te demuestra amor cuando más lo necesitas.